Advertencia, este contenido contiene material no apropiado para menores, e incluye episodio con violencia sexual y lenguaje inapropiado o provocativo. Se recomienda, bajo su responsabilidad. Olis, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todo bien. Aquí les vengo trayendo otro capítulo de este hermoso, misterioso y con bastante suspenso jeje de este fanfic. Espero que le guste. Todo créditos para sus diversos creadores. Darle me gusta y suscribirse. Que tengan un bonito día. Chau. Capítulo 13. Por volar en voz alta. Después de aproximadamente una hora escuchando música y soñando despierto, apagué el móvil para ahorrar batería y me incorporé para encontrar a Applejack y Rainbow Dash durmiendo juntos. Twilight también se había quedado dormida, y sus piernas temblaban bastante. Rarity estaba tumbada con la barbilla apoyada en las patas delanteras, tranquilamente desconectada y dejando pasar el tiempo pacientemente. Mirando frente a ella, vi a Pinky en un mundo propio, murmurando para sí misma y frunciendo el ceño ante dos puntos fijos diferentes, como si interactuara con un par de amigos imaginarios. No podía oírla desde donde estaba, pero parecía estar en medio de una discusión inventada. Fluttershy era la más cercana a mí, garabateando algo en un pequeño cuaderno con un lápiz delicadamente sujeto entre los dientes. Me acerqué a ella, curioso por saber qué estaba escribiendo. ¿Qué tienes ahí? Pillado desprevenido, Fluttershy chilló y se giró para enfrentarme, dejando caer el libro. Twilight se despertó con el grito y se levantó de un salto, corriendo hacia mí con el cuerno brillando. Te pillé. De repente, mis muñecas se vieron envueltas en su magia y fueron tiradas con fuerza hacia el suelo. No tuve más remedio que arrodillarme antes de que mis brazos prácticamente se arrancaran de sus articulaciones. ¡Ay! Twilight, para. Solté de repente, apretando los dientes. Todos los demás se levantaron y corrieron hacia la escena, con Rainbow Dash entre Twilight y yo intentando romper su control telequinético. Applejack exigió saber qué pasaba, y Twilight apartó a Daisy para mirarme con furia, con las pupilas como pinchos. Le pillé atacando a Fluttershy. ¿Qué? Gritó. ¿Estás loca? Grité a la defensiva. Fui a hablar con ella, nada más. Mentiroso. Viniste por detrás e intentaste agarrarla, por eso gritó. Lo único que pude hacer fue abrir la boca y negar con la cabeza, incrédulo ante una afirmación tan absurda. Yo solo tenía curiosidad por el cuaderno de Fluttershy, y aquí estaba Twilight, acusándome de intentar hacerle daño. Rainbow Dash se negó a creerlo, pero Applejack, como se dijo hace poco, seguía indecisa. Miró de un lado a otro entre el unicornio y yo, sin saber en quién confiar. ¿Quién decía la verdad aquí? ¿Era su amiga, a pesar de su comportamiento reciente y su evidente paranoia? ¿O era esta criatura alienígena, a la que acababa de conocer? Por suerte, la ridícula conspiración llegó a su fin, cuando Rarity dio un paso adelante y carraspeó en voz alta. Que sepáis que fui testigo de todo. Todos miraron hacia ella, y suspiré aliviado mientras ella explicaba con calma. Lo que dice Cayun es verdad. Vio a Fluttershy escribiendo en su diario y se acercó para echar un vistazo, no había ni una pizca de mala intención. Simplemente la pilló desprevenida y la hizo sobresaltar, ¿verdad, Fluttershy? La Pegaso amarilla asintió, una vez más molesta por la hostilidad continua, más aún porque ella la había causado. Todos se relajaron, salvo Twilight, que no quería dejar pasar esto. Al despertarse tan bruscamente, estaba claramente en estado de pánico, lo que la volvía aún más paranoica. Se giró rápidamente para mirar a Rarity, que empezó a insultar la vista de su compañera unicornio, insinuando que estaba demasiado ciega para ver lo que realmente había pasado. Dado que Rarity era una de las mejores modistas de Equestria, el insulto era simplemente cómico, pero por mucho que los demás se divirtieran, seguía furiosa por acabar de acusarme de atacar a Fluttershy, y no pude evitar decir lo que pensaba. Pareces loco, ¿te das cuenta? Deberías medicarte. Que te jodan, Cayun.
la bodega de carga quedó en silencio, y de no ser por los motores del avión, se podría haber oído caer un pasador. Aunque Rainbow Dash ya había mencionado antes que Duilig soltaba palabrotas, era la primera vez que lo oía, y por un momento me quedé atónito. Este uso de la palabra con F marcó un nuevo punto máximo para la hostilidad de la yegua, y temí hacia dónde podría llevarnos. Entonces se dio cuenta de lo que acababa de decir y parpadeó rápidamente, rompiendo nerviosamente el contacto visual conmigo. Todos los demás la miraron sorprendidos, antes de cruzar sus miradas hacia mí, esperando ver cómo reaccionaría. Sabiendo que podría conquistar a Applejack si mantenía la calma, incliné la cabeza hacia Duilig en fingido respeto. Bueno, al menos tuviste la cortesía de decir mi nombre. Ante eso, Duilig se giró, derrotado. Sabía que había cruzado una línea y se acercó al otro lado de la bodega de carga negándose a mirarnos. Con otro conflicto terminado, los demás soltaron un suspiro colectivo de alivio, incluida Applejack. No creo que pudiera haber jugado mejor. Pensé para mis adentros. No es que intentara convencerles para que confiaran más en mí que en Crepúsculo, pero tener su fe sin duda ayudaría a evitar más casos de este tipo. Cuanto más creyeran en mis intenciones genuinas, menos oportunidades tendría Duilig para hacer más acusaciones. Quién sabe, quizás si Duilig no podía culparme de ningún error, ella misma podría entrar en razón. Los ponis se dispersaron. Flutter sí fue a recoger su diario, mientras Rainbow Dash decidió echarse una siesta. Applejack, que seguía siendo la más cercana a Duilig, se acercó para calmarla y devolverla a su favor. En cuanto a Pinkie, ya había vuelto a su conversación imaginaria, y me atormentaba escuchar lo que decía. ¿Ves? Te dije que pronto volverían a pelear. Te lo digo, algún día esto se va a poner feo y lo único que podremos hacer es sentarnos y mirar. Tragando saliva, sabía que no debía ignorar una profecía de Pinkie Pie. Si su conversación imaginaria tenía algún peso, entonces parecía que mi conflicto con Duilig solo iba a empeorar. ¿No te hizo daño con su magia, verdad? Preguntó Rarity, que seguía a mi lado. Al girarme para mirarla, elegí ser sincero y le dije que mentiría si dijera que no me dolían un poco los hombros, pero que por lo demás estaba bien. Chasqueando la lengua, el unicornio se sentó conmigo y negó con la cabeza amargamente. Esa yegua, sinceramente, ya le he preguntado a Rainbow, pero, ¿de verdad no tienes ni idea de lo que le pasa? Pregunté. Me temo que Rainbow dice la verdad, querida. Murmuró, no tenemos ni la más remota idea de por qué es así, solo que todo empezó tras su conversación privada con la princesa. ¿Crees que Celestia está detrás? Empezó, tragando saliva, no veía por qué, si era así. Claramente sin querer hablar mal de su gobernante divino, la yegua se movió incómoda, así que no insistí en el asunto. Percibiendo mi frustración por todo aquello, Rarity decidió cambiar de tema. Sabes, a pesar de las transgresiones de Duilig, debo decir que encajas bien con nosotros. ¿De verdad? Respondí, sorprendido. Asintiendo, reflexionó sobre mi personalidad, en la que tenía cualidades que me permitían conectar con todos los demás aquí con relativa facilidad. Poco convencido, le pedí ejemplos, a lo que ella señaló muchos. Para Flutter sí, estaba el amor que sentía por mis perros, mostrando claramente mi capacidad de ternura. En el caso de Rainbow, estaba mi atletismo y competitividad, junto con mi amplio sentido del humor, que también cumplía con Pinkie. En cuanto a Applejack y Rarity, que eran más maduras que las demás, evidentemente tenía la capacidad de mantener una conversación profunda, como la que estábamos teniendo en ese momento. No te conozco desde hace mucho, claro, pero me queda claro que tienes mucho que ofrecer. PFFT, Rarity, me ríe incómoda, incapaz de aceptar el cumplido. Lo digo en serio. Insistió, ahora, no puedo asegurar lo que depara el futuro para tu relación con Duilig, pero ¿y para el resto de nosotros? Bueno, si sigues siendo la persona que hemos visto hasta ahora, nuestro tiempo juntos durante este viaje va a ser realmente agradable.
Incapaz de evitar que una sonrisa se me escapara en la cara, bajé la cabeza y agradecí al unicornio por sus amables palabras. No tenía ni idea de cuánto significaba esto para mí, no después de años creyendo que nunca encajaría en un grupo. ¿De qué estáis hablando, tortolitos?, dijo Rainbow Dash, apretujándose entre nosotros. Perdona. Ay, relájate, Rare, no te pongas rojo, solo estaba bromeando. Bromeó Rainbow. La palabra que buscas es nervioso. Le informé al Pegaso. ¿No te ibas a echar una siesta? No podía dormir, cabeza de huevo. Girando la cabeza para mirarla de frente, levanté una ceja. Pero estoy borracho. No te atrevas a empezar con eso otra vez, me gruñó. Entonces no me tientes. Replicé, sonriéndole con picardía. Todos nos reímos, antes de que Rarity bostezara, tapándose la boca con una pezuña. ¿Cansado?, pregunté. Un poco. Ella continuó explicando que no había dormido muy bien, principalmente por los ronquidos de su nueva compañera de tienda desde que me mudé con Fluttershy. No ronco, protestó Rainbow. Oh puta HFF. Balbuceó el unicornio, arcoíris, si no roncas, los cerdos tienen alas. Bueno, lo hicieron cuando Discord se liberó y tomó el control. Touché, Rarity tarareó, de cualquier forma, cariño, roncas fatal. No, no lo creo. Rainbow Dash se quejó. Me uní a la broma tumbándome de espaldas e imitando al Pegaso, fingiendo roncar lo bastante fuerte como para asustar a Pinky al otro lado de la bodega de carga. No. No la yakuza. Gritó a pleno pulmón, quería salir de comer demasiado pastel. Luego volvió a lo que estaba haciendo sin preocuparse por nada, como si no hubiera dicho nada. Después de observarla un momento, volví a mirar a Dash y Rarity con una expresión de total confusión. Está bien. Intervino Rainbow, poniendo los ojos en blanco. Te acostumbras, añadió Rarity. Luego bostezó por segunda vez, provocando un bostezo también en Rainbow Dash, quien, como resultado, declaró que iba a intentar echarse una siesta de nuevo. Rarity fue con ella, y tras darle las gracias una vez más por sus amables palabras, dejé que el unicornio se quedara durmiendo. Luego fui a charlar con Fluttershy, a quien aún tenía que disculparme por hacerla saltar el salto. Al acercarme, la encontré con su diario, terminando lo que había estado escribiendo antes. Me vio cuando me acercaba y dejó el lápiz. Hola, dije en voz baja. Hola, al sentarme cerca, puse una expresión de tristeza y bajé la cabeza. Mira, solo quiero decirte que siento haberte hecho saltar antes, realmente no lo decía en serio. Gracias por decir eso, pero no fue culpa tuya. Respondió el Pegaso, el que tuvo una reacción tan tonta fui yo. Fue por mi culpa que Duilig se enfadó, así que soy yo quien lo siente. Me acerqué para sentarme a su lado, protestando que no tenía por qué ser tonta. Ella estaba absorta en sus pensamientos y me daba la espalda, y no debería haberme acercado tanto sin hacerme notar antes. Fue totalmente culpa mía, así que la que lo siente soy yo, no tú, ¿vale? Con los ojos moviéndose nerviosamente, Fluttershy respondió con un murmullo. Bueno, siento haberte puesto en una situación en la que sientes la necesidad de disculparte. Eso no es algo por lo que tengas que disculparte. Ordené, sonriendo cálidamente. Ah, vale. Perdón, ordené, ahora sonriendo. Vale, susurró. La yegua se detuvo unos segundos antes de mirarme avergonzada. Perdona. Bajé la barbilla y me eché a reír por eso. Fluttershy también, se rió por lo bajo, y luego le señalé su diario y le pregunté qué tipo de cosas había escrito allí. Tragando saliva, la yegua empezó a titubear con las palabras. Yo, no tienes que decírmelo si no quieres. Se lo aseguré. Mi tono suave y mi cálida sonrisa la llegaron, y sonriendo de vuelta, cogió el cuaderno para mostrármelo. Son solo cosas personales.
Me gusta escribir sobre algunas partes de mi vida, además de guardar fotografías y pequeños recuerdos, ese tipo de cosas. Después de pasar a una página que no le importaba compartir, me tendió el diario y me lo entregó. Estaba a punto de quitársela, cuando de repente hubo otra turbulencia. Todos tropezamos, y el cuaderno cayó al suelo, cayendo sobre el lomo y haciendo que las páginas se abrieran. Chillando de vergüenza, Fluttershy se lanzó hacia adelante para cubrir algo que claramente no debía ver, lo que accidentalmente hizo que 2 papeles sueltos cayeran directamente en mi regazo. Instintivamente, cogí uno de ellos y lo di la vuelta, que reveló un potro azul oscuro con melena azul celeste. Así que esto es Midnight. Pensé para mí misma, observando al joven semental. Luego cogí la otra foto y, al girarla para mirarla, casi se me salieron los ojos de las órbitas. Fluttershy entonces se dio cuenta de lo que tenía y soltó un jadeo agudo. Antes de que pudiera asimilar bien lo que veía, el Pegaso prácticamente se me embistió para atrapar las imágenes. Luego los guardó de nuevo en su diario, cerró el cuaderno de golpe y lo guardó rápidamente en su bolsa. Dios mío. Pensé para mí misma, si eso es lo que creo que es, entonces, maldita sea. Tragando saliva, aparté la mirada un momento, y fue entonces cuando noté que Dwight me miraba con furia. Debió de estar observando y ahora sospechaba que yo tramaba algo malo. En un acto de burla pura, le mandé un beso, diciéndole efectivamente que se metiera en sus asuntos, antes de volver mi atención a Fluttershy. Encontré que las mejillas del Pegaso ahora estaban sonrojadas y sonrosadas, y habiendo visto el contenido de esa foto, podía entender por qué. Hola. Dije suavemente, interrumpiéndola, no vi nada. Negué suavemente con la cabeza para enfatizar mi secreto jurado, y la pony tragó saliva con énfasis, antes de asentir e intentar recomponerse. Parece que Rainbow Dash no me había contado toda la historia, o quizá, ni siquiera ella misma la sabía. De cualquier modo, este tal Midnight era sin duda más que un simple flechazo. Aún así, eso no era asunto mío, y hasta que Fluttershy y yo estuviéramos un poco más cercanos, dejaría que los perros durmiendo estén como están. Fue entonces cuando mi ánimo bajó, y considerablemente también. Al estar deprimido, esos bajones repentinos eran habituales, aunque esperaba que pararan desde que empecé este viaje. Una suposición tonta, al parecer. Supuse que ni siquiera los Manecix me llevaron en una aventura mundial fue suficiente para sofocar la oscuridad que llevaba dentro. Al notar el cambio emocional, Fluttershy me preguntó si algo iba mal, a lo que me encogí de hombros. No estoy seguro. Murmuré. Me preguntó a qué me refería y aparté la boca. Aunque mi depresión a menudo surgía sin mucho sentido ni razón, normalmente había algo subyacente que la desencadenaba. La idea de que se incendió sin motivo alguno era errónea. Aunque la oscuridad estaba ahí en todo momento, siempre había algo que permitía que se colara. La mejor forma de describirlo era como una casa en lo profundo del mar. El agua era la oscuridad, y la casa era yo. Nunca hubo un momento en que no estuviera bajo el agua, pero si las puertas y ventanas estaban cerradas, el interior de la casa podía mantenerse cálido y seco. Eso fue hasta que alguien, o algo, abrió las ventanas, momento en el que el agua entró de golpe, consumiendo todo el calor del interior, expulsando el aire y ahogando todo lo que se refugiaba en su interior. Así funcionaba la depresión clínica, siempre estaba ahí, y de alguna manera, desde que miré la foto del diario de Fluttershy, se había abierto una ventana. Pensando un poco más, intenté analizar lo que realmente sentía y por qué lo sentía. Obviamente, me alegré muchísimo de que los ponis fueran reales y que viajara con ellos. Ahora tenía un propósito verdadero, servir como guía y protector, y si tenía éxito, sería esencialmente un héroe, habiendo contribuido a la protección de un planeta entero. Entonces, ¿por qué demonios sentía ahora esta oleada de oscuridad, intentando inundar mi mente y hundirme? Empecé a pensar en los aspectos negativos, analizándolos con la esperanza de localizar al culpable.
Empezando por lo obvio, había sacrificado para siempre una vida normal, renunciando a mis queridos perros, junto con todas las formas de ocio electrónico. Esto significaba nada de internet, ni televisión, ni videojuegos. En cuanto a mis amigos en Facebook y Skype, nunca volvería a hablar con ellos. Fingir mi muerte no había sido tan falso en cierto sentido, porque realmente había matado mi antigua vida. A partir de ahora, la mayor parte de mi tiempo la pasaría en movimiento, cambiando de lugar en busca de los fragmentos del orbe de los titanes, enfrentándome a saber cuántos peligros. Por fin, a través de todo este pensamiento, lo encontré, el culpable de haberme hundido. Eran las imágenes del diario de Fluttershy, o más bien, las ideas que contenían, este tal Midnight y su relación con Fluttershy me recordaron algo más que estaba dejando atrás, algo mucho más valioso. Amor, respiré suavemente, demasiado bajo para que Fluttershy lo oyera. Había renunciado a la posibilidad de tener alguna vez una novia, una compañera a la que amar y a la que ser amada. Este camino que había elegido significaba con certeza que nunca conocería a alguien con quien pudiera entablar una relación realmente íntima. Por un instante, me pregunté si una relación con uno de estos ponis era una opción, que inmediatamente descarté con un vago disgusto. ¡Qué pensamiento tan absurdo, degradado y desesperado! No, lo que quería era una mujer humana a mi lado, y ahora, nunca tendría eso. Había renunciado a la oportunidad de encontrar el amor. «Kayun, ¿estás bien?», murmuró Fluttershy, tocando suavemente mi muñeca. Al darme cuenta de que había estado callado un rato, negué con la cabeza para despejar mis pensamientos. «Perdona, solo estaba pensando», respondí. «¿Quieres hablar de ello?», ofreció. «No, está bien», le aseguré. Solo estaba pensando en las cosas que he dejado atrás, nada más. «Oh, lo siento», dijo, mirando hacia abajo. «Honestamente, está bien», reiteré. «Sé que tomé la decisión correcta, pero sería una locura pensar que no voy a tener algún chapuzón aquí y allá, ¿sabes?». Asintiendo, dijo que lo entendía y que estaba bien. Luego miré mi muñeca donde ella me había tocado, y poco a poco, me recuperé, cerrando la ventana de mi casa bajo el agua, por así decirlo. Con el tiempo, la oscuridad sería absorbida y volvería a estar bien. ¿Cómo no iba a estarlo, cuando el elemento de la bondad vivo y respirante estaba justo delante de mí, lo suficientemente real como para tocarme físicamente? Sonriendo débilmente, solté un suspiro pesado y pregunté si me importaría echarme una siesta cerca. «¿No tenías ya uno?», reflexionó. «Seré sincero, en realidad no he pegado ojo ni un segundo. Yo solo estaba tumbado con los ojos cerrados». «Bueno, en ese caso, claro, adelante». Cogí mi nueva almohada sedosa, me acurruqué e intenté ahogar el ruido del avión, junto con los asfixiantes restos de oscuridad que nadaban dentro de mí. Me llevó un rato, pero con la presencia calmante de Fluttershy, por fin pude quedarme dormido y echarme unas horas de siesta. «Kayun», me preguntaba, ¿puedo preguntarte algo?», dijo Fluttershy. Solo llevaba despierta unos minutos y, por puro milagro, entre el traqueteo del avión, Rarity había podido prepararnos un poco de té. «Por supuesto», respondí, dando un sorbo a mi taza. «Vale, pues me preguntaba sobre el mundo natural aquí en la Tierra. Parece que la mayoría de las criaturas aquí se comportan como en el bosque Everfree. ¿Es así en todas partes?». Asintiendo, expliqué que, a diferencia de Kestria, la mayoría de las criaturas de este mundo carecían de cualquier forma de verdadera sapiencia. Aparte de los humanos, y algunas excepciones vagas como delfines y elefantes, los animales en la Tierra carecían de capacidad para el yo o el pensamiento complejo. Funcionaban principalmente por instinto, sin intención de vivir más allá de la simple rutina de despertar, comer, beber, reproducirse y dormir. En casa, eso lo llamo sábado. Bromeó Rainbow Dash. Applejack soltó una carcajada fuerte, mientras Rarity miraba al Pegaso con una expresión severa de desagrado.
De verdad eres una criatura repugnante, ¿lo sabes? Ay, gracias. Respondió, riendo. Puse los ojos en blanco, y volví a centrar el tema, respondiendo íntegramente a la pregunta de Fluttershy. Eso no quiere decir que no haya inteligencia o emoción en el reino animal. Hay cientos de especies que prosperan gracias a los lazos sociales y a métodos de supervivencia únicos. Los gatos, por ejemplo, eran lo suficientemente inteligentes como para domesticarse a sí mismos. Se adaptaron durante cientos de años para explotar nuestra empatía, hasta el punto de modificar sus maullidos para que sonaran más como bebés humanos. Eso es increíble, comentó Rarity. Puedes decirlo otra vez. Yo estuve de acuerdo. Básicamente nos manipularon para que los cuidáramos. Aunque no sean realmente sapientes, ese tipo de inteligencia habla por sí sola. Murmuró Fluttershy en señal de acuerdo, antes de tocar el suelo con una pezuña. Así que realmente no hay otras criaturas como los humanos. Negando con la cabeza, confirmé que estábamos muy solos en este planeta en cuanto a una especie de igual estatura, conciencia y sentido del yo. Todos tarareaban pensativos sobre algo así, evidentemente preguntándose cómo habría sido ser la única especie sapiente en el planeta. Oye, tengo una pregunta para ti. Intervino Rainbow. Indicándole que continuara, el Pegaso preguntó si los humanos tenían poderes o no. Por ejemplo, los Pegasos podemos volar, mientras que los unicornios tienen magia y los ponis terrestres son extra fuertes. Los humanos tienen algo así. Ja, ojalá. Me reí. Sin magia en este mundo, realmente no recibimos bonificaciones así, pero para ser sincero, no las necesitamos. Los humanos ya tienen suficientes méritos. Somos corredores naturalmente buenos, tenemos una fuerza bastante decente y, por supuesto, está nuestra inteligencia. Gesticulando a su alrededor, señalé que volábamos sobre el mar en una gigantesca máquina metálica, volando sobre las nubes a cientos de millas por hora. Si eso no era un testimonio de nuestra capacidad mental, entonces no sabía qué lo era. Utilizando la madera, la piedra y los metales que nos rodeaban, podíamos fabricar los medios para remodelar el propio suelo por el que caminábamos, y podíamos conjurar dispositivos de potencial casi ilimitado. Supongo que tenemos algún tipo de poder. Yo seguí. Simplemente no es mágica. Es simplemente nuestra ingeniosidad. Vaya. ¿A alguien más le ponen los pelos de punta? Dijo Daisy. Riendo, di otro sorbo a mi té y me estiré un poco. Fluttershy pasó entonces a otra pregunta, aunque era más bien una petición larga. Oye, ¿sabes cómo Pinkie te contó su historia de vida antes? ¿Sí? ¿Podrías, puedes contarnos el tuyo? Oh, qué idea tan maravillosa. Cantó Rarity, asintiendo en total acuerdo. ¿Por dónde empezar? Dije nervioso. Al principio, tonta. Pinkie chilló. Resoplando divertido, recordé mis primeros días y, poco a poco, fui capaz de reconstruir una narración coherente y empecé a contarlas toda mi vida. Nací y crecí en un pueblo llamado Redil, y mis primeros recuerdos eran en su mayoría agradables. Mi familia fue cariñosa y me apoyó, y me cuidaron profundamente. Luego, a los 5 años, me diagnosticaron autismo, que empezó a manifestarse más a medida que pasaba de la infancia a la infancia. Cuando estaba fuera de mi zona de confort, era propenso a crisis de nervios, ataques de gritos y todos los demás rasgos de un niño fuera de control. Mi padre era increíble manejándolo, era increíblemente paciente conmigo. Nunca se rindió en aprender a manejarme, porque su amor era inigualable. Mi madre, Janice, como se podría imaginar, no fue tan comprensiva y pronto empezó a sentir un gran desprecio por su hijo defectuoso. Cuando llegué a la mayoría de edad para ir a la escuela primaria, las cosas se fueron cuesta abajo muy rápido. Con habilidades sociales limitadas, casi inmediatamente me ridiculizaron como un marginado extraño, y hacer amistades era casi imposible.
Los profesores también, en su mayoría, no tenían piedad, sosteniendo que yo solo era un mocoso maleducado, que necesitaba mucho que me lo fueran un buen escondite. Era salvaje e incontrolable, hasta el punto de que los miembros del personal tuvieron que arrastrarme al recinto del colegio, literalmente pataleando y gritando. Huir se convirtió en un hábito frecuente para mí. Murmuré, frotándome la nuca, al final, se me acabaron las oportunidades, y en contra de los deseos de mi padre, me consideraron un caso demasiado perdido, y me trasladaron a una institución para niños con graves problemas. Vaya, Fluttershy gimió. ¿Cómo era ese sitio?, preguntó Dash. Oh, fue horrible, respondí. Estamos hablando de habitaciones acolchadas, nada de objetos punzantes, todo el paquete de manicomio. Pasé 3 años allí, perdiéndome la educación y rodeada de los gritos de los otros niños. Después de tomarme un momento para terminar mi té, continué, explicando que apenas tenía contacto social y que mi crecimiento mental me había quedado estancado. Pero al final, hubo un punto de inflexión, cuando mi padre me compró un perro, un Cocker Spaniel como Chilly, pero con pelaje negro. Éramos inseparables y, a pesar de ser una cachorra joven sin ni un ápice de adiestramiento, ella era la perra de apoyo más fiel y dedicada. Podía notar cuando estaba molesto o ansioso, y venía a consolarme. Cada tarde me esperaba junto a la puerta principal, hasta el punto de poder identificar el motor del vehículo que me trajo a casa. Entraba en casa y ella saltaba a mis brazos, encantada de estar con su persona de nuevo. Ella fue, por triste que sonara, mi primera y única amiga de verdad durante mucho tiempo. Se llamaba Inca, respiré, cerrando los ojos e imaginándola en mi mente. A pesar de ser solo una perra, vino a proporcionarme más enriquecimiento social del que yo había recibido en años. Junto a mi padre y mi hermano, evitó que mis habilidades de comunicación se estancaran y fue la clave para superar eventualmente mi ineptitud social, pero esto no fue sin coste. Un día, cuando tenía 9 años, Inca cambió. Sin razón aparente, empezó a confundirse y a ponerse violenta, y aunque nunca me atacó, constantemente iba por el resto de mi familia. Tras una visita al veterinario, quedó claro que Inca había desarrollado un tumor cerebral, que estaba causando ese comportamiento. Un día llegué a casa y descubrí que la habían dormido, sin que yo tuviera oportunidad de despedirme. No hace falta decir que no me tomé bien la noticia y, tras un colapso absoluto, me encontré cayendo en un pozo de vacío y desesperación. Me costaba comer y encontrar la motivación para levantarme de la cama era casi imposible. Ni siquiera tenía una década y realmente había perdido el interés por vivir. Empecé a tener pensamientos amargos y enfadados, y una oscuridad empezó a formarse dentro de mí, una pesadez sombría que drenaba mi fuerza. La muerte de Inca me había causado una enfermedad, una que irónicamente se conocía como el perro negro. Estaba clínicamente deprimido. Ya no me gusta esta historia, Pinkie gimió, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Puedo parar si quieres?, ofrecí. No, por favor. Seguid, Twilight soltó de repente, antes de cerrar la boca de nuevo. Miré al unicornio incrédulo, igual que el resto de nosotros. ¿De verdad estaba tan implicada en mi historia? ¿Había algo de mi infancia que le hubiera resonado? Olvídalo, acaba de decir por favor. Los demás, por muy emocionales que estuvieran ahora, se sorprendieron igual de sorprendidos por el repentino interés de Twilight. Carraspeando, decidí concederle la petición, porque si escuchar esta historia tenía la oportunidad de formar una conexión positiva con el unicornio, no había manera de que la dejara pasar. Continuando desde donde lo había dejado, expliqué que de ese lugar ineludible de oscuridad, algo más en mí había despertado. Por primera vez, empecé a ser realmente consciente de mí mismo. La forma en que hablaba, cómo me comportaba, incluso cómo me vestía, cada aspecto de mí se hizo notable para mí, y me di cuenta de lo anormal que era. Por fin entendí por qué me habían acosado en el colegio y por qué todos los profesores estaban tan exasperados conmigo. No solo me veían como un bicho raro, fui un bicho raro.
A partir de entonces, empecé a analizar a las personas que me rodeaban, desde mi familia, hasta el personal de la institución, pasando por personajes de películas y series de acción real. Empecé a aprender cómo conversaban entre ellos y cómo funcionaba el lenguaje corporal y el contacto visual. Empecé a entender el significado de tono, inflexión, intención y eufemismo. Entonces empecé a imitar ese comportamiento y, efectivamente, funcionó. Todos empezaron a darse cuenta de que mi padre había tenido razón todo el tiempo, que no era solo un caso perdido y que merecía otra oportunidad en el colegio. Poco después comencé la educación secundaria, en un internado solo para chicos. Era un lugar para niños con necesidades especiales menos intensas, como dislexia, dificultades del habla y autismo de alto funcionamiento. Conocí a personas similares a mí, pude hacer amigos con mis compañeros y recuperar toda la educación que me había perdido, y rápido. Con lo poco que me habían enseñado hasta ese momento, mis profesores se sorprendieron de lo rápido que aprendí las cosas. Me llamaban superdotada y cosas por el estilo, expresando su alegría porque no solo podía ponerme al día con todas mis asignaturas, sino también destacar en ellas. Pronto llegué a ser uno de los mejores alumnos de mi curso, pero eso solo era académicamente hablando. No era el favorito de los profesores, eso seguro. No puedo ni empezar a enfatizar el lío en el que me he metido. Me reí, siempre estaba haciendo el tonto durante y entre clases. Había demasiados objetivos abiertos como para no asumir el papel de cómico. Además, la gente realmente me encontró gracioso y simpático por una vez, y no iba a renunciar a eso. Con un bufido divertido, reflexioné sobre cómo, por fin, había pasado a ser un adolescente funcional. Las cosas iban bien para mí, y esta historia mía casi tuvo un final feliz. Pero así como los incas habían ido y venido, también lo hizo mi trayectoria ascendente. Hani se profundizó más en el alcoholismo, mientras que Oliver y yo nos distanciamos más. Luego, como le expliqué anoche, Clifford puso el clavo en el ataúd con su truco de juego, acumulando suficiente deuda como para obligarnos a vender la casa y mudarnos a Eiffel. Han entonces le echó y empezó a dominar a mi hermano y a mí con rencor en una mano y una botella de Jack Daniels en la otra. Todo se desmoronaba a mi alrededor como masa quebradiza, y mi vida descendía a un punto de humildad y sufrimiento. La enfermedad en mí creció más fuerte que nunca, y me habría consumido por completo, si no fuera por dos cosas. Primero, estaba el boxeo. Les dije, aprender a pelear me ayudó muchísimo. Me permitió tomar toda esa rabia y amargura y aplicarla en combate. Aprendí a controlar mis emociones mejor que nunca, y eso me impidió perder el control. ¿Y la otra cosa?, preguntó Rarity, ofreciéndome el último trozo de té de la tetera. Aceptando con gusto, expliqué que la otra cosa era, bueno, ellos. Mi pequeño pony había traído tanto color y luz a mi existencia gris y sombría. Me había dado más alegría de la que ellos jamás podrían imaginar. El boxeo no significaba nada en comparación. Fue esa caricatura, basada en los mismos ponis que yo precedieron, llena de bondad y lecciones morales por doquier, la que me inspiró a conservar mi verdadera naturaleza y a esforzarme por defender la constitución de la moralidad y la buena voluntad. Un poco irónico, ¿no crees?, murmuré. Parece que piensas que soy una especie de monstruo. La verdad es que tú eres la razón por la que yo no lo soy. Sin darle oportunidad de responder, levanté los hombros y puse fin a mi larga historia. En fin, pensaba huir en algún momento, quizá empezar una nueva vida en algún sitio. Luego aparecisteis vosotros y, bueno, ya sabes el resto. Sonriendo débilmente, no sentí ninguna vergüenza por haberles mentido. Ya había habido suficiente peso por un día, y no quería pasarme contándoles el incidente ocurrido hace aproximadamente un año. En realidad, había intentado quitarme la vida y, a pesar de fracasar, en secreto planeaba intentarlo de nuevo. No había plan para huir, solo había un plan improvisado para acabar con mi miseria de una vez por todas.
Aún así, este amargo final nunca llegaría, porque estas chicas me habían salvado mucho más literalmente de lo que quizá jamás saben. Bueno, esa es la historia. Anuncié, aplaudiendo con las manos. Siento que haya sido tan largo y deprimente, espero que no te haya parecido demasiado aburrido, me interrumpió cuando Fluttershy se lanzó hacia adelante y me rodeó con los cascos, abrazándome con fuerza y rompiendo a sollozar. Esto también hizo que los demás se enfadaran, con Rarity y Pinkie Pie sollozando ruidosamente. Rainbow Dash y Applejack intentaban no unirse también, mientras Duilig me observaba en silencio con los ojos vidriosos, su expresión profundamente saturada de pensamientos y sentimientos desconocidos. Yo, lo siento mucho. Fluttershy gimió, has pasado por tanto. Venga ya. Protesté, no te conté todo eso para una respuesta cursi. Estoy bien, de verdad. Nadie está bien, cariño, no cuando han tenido que lidiar con todo eso. Rarity habló solemnemente, con lágrimas propias deslizándose por sus mejillas. Dándole palmaditas en la espalda a Fluttershy para calmarla, aseguraba repetidamente a todos que realmente estaba bien y que esa gran reacción emocional no era necesaria en absoluto. Solo nos da pena por ti, tío. Rainbow Dash se unió, claro, algunos ponis pueden tenerlo bastante mal en Equestria, pero no como acabas de describir. Encogiéndome de hombros, admití que desde luego no había sido fácil, pero nada de eso importaba ya. Ahora tenía una vida completamente nueva, y aunque no sabía con certeza qué nos esperaba, era seguro decir que no iba a ser tan lúgubre y sin vida. Al oír esto, Fluttershy se secó los ojos y se calmó, al igual que todos los demás. ¿Sabes qué, Cayun?, dijo ella. ¿Qué? Puede que te haya llevado mucho tiempo hacer amigos en tu antigua vida, pero en esta nueva, no tendrás que esperar tanto. Ahora me tienes a mí. ¿De verdad? Resoplé, rompiendo lentamente en una sonrisa. Nos tienes a todos, cariño. Añadió Rarity, emocionándose de nuevo. Todos menos Duilig se levantaron y se acercaron a mí, y antes de darme cuenta, me habían abrazado en un gran abrazo femenino, y así, de repente, fui una de ellos. Abrumado por la emoción, lo único que pude hacer fue romper en una enorme sonrisa, seguida de derramar algunas lágrimas propias. Me habían aceptado tal y como era, y a partir de ahora, no eran solo un grupo de novedades para que yo me preguntara, ni solo mis aliados a proteger. Eran mis amigos,